He estado enseñando durante todo este periodo de fe y de esperanza. Dios nos hizo un llamado, bueno, siempre, pero ahora se intensifica, a poder acompañarlos en esta época en que de verdad necesitamos nuevas fuerzas, renovarlas, que nuestras emociones estén bien balanceadas, que nuestra mirada está puesta en Jesús, en el Dios invisible, como se sostuvo Moisés, nos vamos a sostener nosotros. Y entonces dentro de estas enseñanzas llegamos a ese punto en donde entendimos y comprendimos, leímos de que somos tan bendecidos como Jacob. A Jacob Dios lo bendijo y le dijo que la bendición del Omnipotente esté contigo y la bendición de Abraham. Esa bendición de Abraham, que fue pasada a Isaac, que fue pasada a Jacob, pareciera quedarse como que en el pueblo de Israel o en el pueblo judío. Pero cuando Cristo Jesús vino, según Gálatas 3, 13 y 14, lo mencioné en el mensaje, en uno de los mensajes, es que la bendición de Abraham fue trasladada a los gentiles. Por eso es esa frase que yo digo, bueno, entonces debemos pensar, hablar, actuar y reaccionar como bendecidos que somos. Pero para ser promovidos en el 2020, porque vas a ser promovido, se necesita esa bendición y que creas que la tienes, y además acciones, actitudes que debemos tener. Una de las cosas que más me impresiona a mí es la subjetividad del mundo religioso, o de lo que algunos han llamado mundo espiritual. ¿Cómo así subjetividad? Sí, si nosotros tratáramos a nuestra familia como a veces tratamos al Señor, no nos iría tan bien. ¿Cómo así, Pastor Cachi? Déjeme explicarle, ¿verdad? Si usted en la mañana levanta a su hijo, y ahora con esto de tenerse que conectar online para recibir sus clases, ¿verdad? Si tú le dices al niño, hey, las clases van a empezar a las 8, deberías ya estar despierto, bañado, arreglado, tus útiles, tu cuaderno, tus lapiceros, listo para tomar las notas, las clases, hacer las tareas. Y él te dice, ay, mamá, hoy siento del Señor que no debo recibir clases. Y tú dirías, oh, rabasanda, rabashatara, yo confirmo esa palabra, hijo mío, aleluya. Y lo dejas ahí. Yo no creo que harías eso. O qué tal si un día tú no trabajas, sea que estés trabajando en casa, ¿verdad? Home office, o si tú estás trabajando presencial porque te lo permiten en tu país y en tu empresa. ¿Qué tal si uno de estos días tú dices, se conectan todos, ¿verdad? En su Zoom o en Room o en la plataforma que estés usando, y de pronto no te miran conectado y es una sesión de trabajo, y entonces te buscan, te llaman, te mandan un WhatsApp, mira, ¿qué pasó? No estás conectado, y tú le contestas, vive Jehová, que hoy sentí del Señor un vivo celo por no trabajar. Sí, pues no harías eso, pero lo hacemos al Señor. Lo hacemos al Señor, ¿verdad? Hoy no siento adorar. Hoy no siento congregarme ni en línea ni en nada. Porque hoy siento esa subjetividad. Esa subjetividad es un elemento que va en contra de nuestro crecimiento espiritual y que conozcamos más a Dios. El hecho que Él tenga cosas sobrenaturales no significa que Él sea subjetivo. Él es objetivo. Él tiene las reglas claras. Pedid y se os dará, buscad y haréis, llamad y se os abrirá. No dice quédate en casa ahí sentado sin hacer nada. No, por favor, no estoy diciendo que salga de la cuarentena. No, estoy diciendo en el contexto general. No sé si me estoy explicando. Él es sobrenatural y a la vez muy objetivo. Muy objetivo. El perezoso será pobre, dice la Escritura. Es objetivo, tiene instrucciones y me gusta. Y hoy quiero hablarles un poco de ser más objetivos bajo bendición. ¿Qué les parece esa? Seré objetivo, seré bendecido y objetivo. Eso está buenísimo. Lucas capítulo 17, verso 7. Primero, para ser promovidos tenemos que ser personas más que útiles. No útiles, más que útiles. Verso 7, Lucas 17. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacenta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias
¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Aquí encontramos varios grupos de personas. Tenemos los que tenían siervos y los siervos. Entonces eso es bien interesante. Mira, yo he pasado por esta parábola no sé cuántas veces y la he enseñado, pero ahora como que el Señor me dio un plus en este asunto y va a estar muy bueno. Le dice acá: ¿quién de vosotros, si tiene siervos que van al campo y regresan, cuando regresan les dicen: siéntate y come? O le dice: síguete y me sirves a mí primero y luego podrás comer tú. Eso es lo que dice. Pero yo quiero ilustrar acá esto, porque esto se pone bueno. Guardando la distancia, acércate un poquito más acá. Quiero que noten esto. Él le dice: ¿quién de vosotros, si tiene un siervo y... Vení, quiero que te pongas acá, solo es para ilustrar algo. Ponte acá. Disculpen que lo sucie así, ¿verdad? Entonces dice, ¿quién de vosotros, que tiene un siervo que va al campo, que lo ara y que lo trabaja, cuando éste regresa, le dice él al siervo: ¿puedes comer tú? No, dice, pienso que no. Dice que ni siquiera le da las gracias en ese momento. Dice: termina tu jornada. Cíñete y me sirves a mí primero, luego podrás comer tú. ¿Ya notaron los dos que hay aquí? Pero entonces la gente cree, y esto está equivocado, que el jefe, y en aquel entonces, no ahora, incluso podía existir esclavitud. Pero aquí estamos hablando, para poderlo aplicar, que el empleador le dice a su empleado: mira, nana, todavía no has terminado el día. No vamos a hablar ahorita, vení, servime de comer. Lo vamos a aplicar en lo general. Mira, antes de irte, por favor, necesito que termines esto y esto. Después que termines, ya tú puedes ir a descansar. ¿Estamos correctos? Eso como que tiene sentido. Pero mira lo que dice después. ¿Sí? Así: ¿quién de vosotros que tiene un siervo? Así vosotros también. Porfa, aquí los quiero. Así vosotros también, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Esto que está acá, esto último, no se lo dijo a él. Se lo dijo a él. Voy a repetirlo. Vosotros, si tenéis a alguien trabajando para ustedes y se va y regresa a sus labores, en lugar de decir gracias inmediatamente, que deberíamos, yo soy uno que sírvase, lo que hace es decirle: mira, termina bien tu tarea y después te puedes ir. Y entonces después dice: pero ustedes, cuando hayan terminado de hacer lo que se les ordenó, decir: siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que nos pidieron. Pero entonces esta regla aplica al empleado y al empleador. Yuhu. En aquel entonces aplicaría al súbdito y al rey. ¿Me estoy explicando? No estoy hablando de ahora, estoy hablando de aquellos tiempos y aplicándolos a estos. Entonces me doy cuenta yo que esta regla de que si somos siervos útiles o inútiles aplica a todos. Gracias, pueden sentarse. Aplica a todos, no solo a unos. Pero esto se pone mejor aún, porque en el verso 5 dice a quién le está hablando o con quién está conversando. En el verso 5, si te vas para ahí, para ese verso dice así, o leemos así: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieses fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Sigo leyendo. ¿Quién de vosotros? ¿A quién está diciendo vosotros? A los apóstoles.
Entonces no es que se aplique solamente a la oveja, se aplica al pastor, se aplica al apóstol. No se aplica solo al colaborador o al empleado, se aplica al empleador, al jefe, al dueño. Lo que el Señor está diciendo es esto. Ahora me llama mucho la atención, porque hablándole a los apóstoles, dice: ¿quién de vosotros, si tiene un siervo que va al campo? Me huele que algunos de los apóstoles, y según entendemos Pedro, Juan, Jacob, eran empresarios. Entonces Jesús les está dando una enseñanza al empresario para con sus jornaleros. Si hubiera aplicado a Pedro: hey, tú que tienes pescadores, después de toda la jornada de pesca, cuando vienen, ¿tú les sirves un pez a él o ellos te sirven primero a ti y después se pueden ir? Entonces a ti te digo, Pedro, Juan, Jacobo, a los apóstoles, que cuando ustedes hayan hecho todo lo que les fue ordenado, digan: siervos inútiles somos, porque hicimos lo que se nos pidió. Quiere decir que los patrones o los dueños incluso de una empresa también tienen jefe, pero no se han dado cuenta quién es. Por eso Pablo decía que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Tú puedes decir: yo soy el empresario, el dueño de esto. Sí, pero Dios es el dueño tuyo. Y cuando hayas terminado de hacer lo que Él te ordenó. Entonces ahora tenemos aquí tres tipos de personas: aquellos que hacen menos de lo que se les pide, los que hacen solo lo que les piden, y los que hacen más de lo que se les piden. Los que hacen lo que se les pide son siervos inútiles, dice. Imagínate el que ni siquiera llega a hacer lo que se les pide, es un siervo más que inútil. Y el siervo más que útil es aquel que hace más de lo que se les pide, o el útil verdaderamente. Entonces tenemos el siervo útil, hace más de lo que le piden. El inútil hace solo lo que le piden, y el más que inútil ni lo que le piden. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hay que sacar la subjetividad de acá. Es cierto que eres bendecido, pero a trabajar en lo que se pueda, como se pueda, para ser promovido. Muchos hoy se dieron cuenta que algunas empresas, por falta de su economía colapsó, tuvieron que despedir. No los estoy justificando a ni uno ni al otro. Pero otros que lograron mantener, algunos quizás pudieron empezar por aquellos que no eran tan útiles. O sea, si después de este periodo no salimos trabajando mejor, no aprendimos nada. Tenemos que aprenderlo lo mejor que se pueda. Entonces a los apóstoles habló: somos promovidos por lo que nadie nos pide. No seremos promovidos por hacer lo que nos piden. Seremos promovidos por hacer lo que no nos piden. Yuhu. Primera de Samuel capítulo 17, verso 17, es fácil, 17. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y esos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 o de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Esa fue la tarea que le dejaron a David hacer. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, me impresiona la responsabilidad de David, lo responsable que era. Se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Ustedes se recuerdan, cuando David llega ahí, escucha aquella voz, ¿verdad? Que decían: el que derrote a este paladín de los filisteos, el rey lo va a enriquecer, le va a dar a su hija como esposa, y también exonerará a la casa de su padre de impuestos. Y David se puso a oír la voz positiva en lugar de la negativa. Ese no es el mensaje es este: David, te voy a hacer un resumen y después voy al grano. David ha sido una de las personas con corazón más saludable y humilde que he visto en toda la historia, en todas las historias bíblicas. No lo hicieron soldado. Sus hermanos eran del ejército de Saúl, él no. A él lo mandaron a traer para que tocara el arpa. Mira eso.
Una tarea que parecía insignificante, una tarea, ok, mis hermanos están al frente de las batallas y a mí el arpa. Pero ojalá fuera solo así. No lo hicieron soldado, lo hicieron pastor de las ovejas de su padre. Cuando llegó el profeta Samuel para escoger rey, su padre olvidó ponerlo en la lista. Lo menospreciaron en su propia casa. Cuando llegó a la batalla contra Goliat, este lo hizo de menos llamándole un niño. Sus hermanos cuestionaron la intención o las intenciones de haber llegado, y el mismo rey Saúl le dijo que no podía contra Goliat por ser joven e inexperto, y alabó a Goliat diciéndole que era un experto en guerra. Ahora lo vemos acá, llevando un efa de un grano tostado, 10 panes y 10 quesos. ¡Qué gran tarea! No recrimina, no protesta, no se amarga. Espérame. Sí, espérame. La calidad de actitud cuenta mucho en esta época. Escribe ahí, calidad de actitud. Si estás chateando, empezá. Calidad de actitud, calidad de actitud, calidad. Mándala por favor a través de caseos.org. Nadie te puede hacer sentir de menos si tu consentimiento. Esto lo dijo Eleonora Roosevelt. David llevó quesos y regresó con lo que el padre le pidió. Las prendas de sus hermanos para confirmar que estaban bien. Hizo lo que el padre le pidió, pero regresó con lo que nadie le pidió: la cabeza de Goliat. Espérame. Este mensajero, que reparte comida a domicilio, que reparte comida a domicilio, que lleva quesos y granos tostados, efas, que lleva panes y ¿cómo así? Que cuando vinieron, vengo a escoger rey entre ustedes, rey para Israel entre tus hijos, aquí están estos, no, dijo Dios, no, hay otro, yo miro el corazón, hay otro, pedile otro, hay otro. Ay, sí, se me olvidó que tengo otro hijo. ¿Cómo se le olvida el hijo que le cuidaba el negocio? Porque el negocio era el ganado, eran las ovejas. ¿Cómo se le olvidó a Isaí el que le estaba cuidando a las ovejas, el que combatía contra osos y leones? Quizás el padre ignoraba las batallas que el hijo pasaba por proteger su ganado, su trabajo, la empresa, el negocio, el comercio. Y entonces ahora resulta que el que llevaba la comida regresa con la cabeza de Goliat. Eso que él regresó con la cabeza de Goliat es un poco de filmmaker mío, ¿va? Es decir, es un poco como de ampliar la historia. Realmente se la arranca con su propia espada, la toma y derrotó a Goliat. Entonces yo hago como una broma, ¿verdad? Que cuando él regresa donde el papá, regresa con un costal arrastrado. Eso es una broma mía, por favor. Y yo diría, y el papá le dice: hey David, ¿fuiste donde tus hermanos? Sí, ¿cómo me lo dijiste? ¿Entregaste los panes? Sí. ¿Los quesos? Sí. ¿La efa del grano tostado? También. ¿Y las prendas de tus hermanos? Aquí están. ¿Y eso que traes ahí qué es? David, ¿qué traes ahí en ese costal? Porque veo un poquito de sangre ahí. Saca la cabeza. ¿Qué es? Es la cabeza del gigante que estaba desafiando a todos los escuadrones de Israel. ¿Se la cortaste? Pues sí. ¿Dios te dijo que se la cortaras? ¿Saúl te dijo que le cortaras? No, pero ya es muy tarde. Ahora, ¿cómo se la pego? Lo importante es que está derrotado. ¿Y qué fue lo que el pueblo de Israel cantó? Que Saúl derrotaba a los 1000 y David a los 10,000, y solo había derrotado a Goliat. Pero ya la gente ahora lo miraba como el que iba a derrotar a 10,000. ¿Qué promovió a David? ¿Qué lo promovió como tal al rey de Israel? Con respeto a muchos, no fue que llegó con el arpa a cantar. Primero lo puso en la posición, la obediencia a hacer lo que le pidieron. Hasta ahí sería siervo inútil. Pero cuando hizo más de lo que le pidieron, se convirtió en un siervo que
útil. Porque el que hace solo lo que le piden es ¿qué? Inútil, según la Biblia. Pero el que hace más allá de lo que le piden, ese es el útil. He encontrado un hombre útil para que sea rey de Israel. Bendito y alabado sea Dios. No podés estar pasando esta época quejándote del trabajo que tenés, en lugar de bendecir a Dios que todavía tenés ese trabajo. Y para conservarlo tenés que dar la mía extra. Por eso Jesús enseñó a dar la mía extra. ¿Tú sabías que los romanos tenían como derecho ante los esclavos de decirle a la gente: me cargas una mía estas maletas? Y Jesús le dijo: cuando un romano les pida a ustedes ir con ellos una mía, cargando la maleta o la carga, llévenla dos. ¿Por qué? Porque cuando la gente preguntara acerca, ¿y esos que van dos mías, quiénes son? Pues son discípulos de Jesús. ¡Wow! ¡Wow! O sea que estos dan más allá de lo que le pidió el romano. Sí. Lo que Jesús hacía era que sus discípulos tuvieran una diferencia con el resto de las demás personas. Si tú dices ser un discípulo de Jesús, ponte a ser una persona útil. Y útil es hacer más de lo que a uno le piden. Abraham, Génesis capítulo 22 verso 13, lo puedes leer desde el 9, cuando Dios le pide a su hijo. Y cuando está a punto de sacrificarlo, mira lo que sucede en el verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí en sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Justo cuando él iba a sacrificar al hijo, Dios le habla y le dice: hey, no lo hagas, ya sé que me amas, me obedeces. Pero entonces él empieza a ver, porque dice que alzó los ojos. Alzar los ojos es andaba buscando algo, y de repente encontró un carnerito mal parqueado. Y dijo: te fuiste feo, ven para acá. Agarró al carnero y lo sacrificó. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Ahora nosotros venimos y todos decimos: Jehová proveerá, copiando la frase de Abraham, pero no haciendo lo que Abraham hizo. Es decir, tú no puedes entrar a la facultad de leyes, ¿verdad? Y entrar y decir: soy abogado, aleluya, porque soy bendecido de Jehová. Estudia, vas a tener que pasar exámenes privados, tesis, todo lo que se necesite. Tú no por llegar a la facultad de medicina ya eres doctor. Necesitas estudiar y prepararte para llegar a hacerlo. Jehová proveerá, por supuesto que proveerá. ¿Quién fue el que lo dijo? Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Tomó el carnero y lo sacrificó. Mira lo que dice acá: Jehová proveerá, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, me sacrificaste el carnero y no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos.
por cuanto hiciste esto del carnero, pero además no me rehusaste tu hijo. En otras palabras, hiciste lo que se te pidió, pero por cuanto hiciste todo aquello que no se te pidió, te juro que te bendeciré y te multiplicaré. Wow. Pero espérame, ¿qué fue lo que le había pedido el hijo? Sin el hijo ya no se iba a multiplicar más Abraham. La multiplicación no viene en tener nada más tus hijos, sino que tengas nietos y los hijos de los nietos. Eso es multiplicar la familia. Te bendeciré y te multiplicaré. Ahora en Hebreos capítulo 6 verso 13 hay una pequeña frase ahí que todavía lo vuelve más poderoso. Hebreos 6:13 dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor porque no existe, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Qué provocó a Dios decir esto? No lo dijo cuando estuvo dispuesto a dar al hijo. Lo dijo cuando, aparte del hijo, también dio el carnero. Yuhu. Una de las cosas que hacemos cuando hacemos una promesa de fe es hacer eso. Es hacer ese extra. Que no tenemos por qué hacerlo, no tenemos la obligación, ni tenemos ni siquiera el deber de hacerlo, pero tenemos la voluntad de hacerlo. Moisés, mirad lo que pasó con Moisés. Dios le pidió un tabernáculo específico. Te voy a leer nada más el capítulo 25 verso 1 para ponerte en contexto. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. ¿De su qué? Voluntad. Escribe: de mi voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo le muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Aquí fue específico Dios, ¿verdad? Y aunque Dios no habita en templos de manos, Él fue el que le ordenó a Moisés hacer ese tabernáculo. ¿Sabe Dios por qué? ¿Sabe Dios por qué Él habita en nuestros corazones? Pero además se construyen templos para que vengamos y adoremos al Señor. Él sabrá. Y entonces viene acá y dice: así lo haréis. Yo subrayé ese: así lo haréis. Ahí no hay pierde. Está ordenado. Pero el templo de Salomón, yo le llamo el templo de David porque realmente el que lo ofreció fue David, el que lo construyó fue Salomón. Digamos que el templo de papá Salomón, papá David e hijo Salomón. El templo de Salomón, Primera Reyes 8:17. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. ¿Dónde lo tuvo? ¿En su qué? En su corazón. Él tuvo en su corazón edificar casa a mi nombre,
al nombre de Jehová Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre. Mira lo que está diciendo Salomón. Jehová le dijo a David mi padre. Él reconoce, mi padre tuvo en su corazón edificar un templo. Pero Jehová dijo a David mi padre, cuánto haber tenido en tu corazón. ¿Dónde lo tenía? ¿Dónde lo tenía? Cuanto haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Entonces el templo de Moisés, el tabernáculo, fue el que Dios pidió. El de Salomón, gloria a Dios, fue el que David le ofreció. ¿Ya vieron de nuevo a David? Siempre haciendo más de lo que le piden. Siempre haciendo lo que ni siquiera le piden. Ahora, existen nosotros que se ponen muy creativos, que siempre quieren hacer lo que sienten sin hacer primero lo que les piden. Entonces tú no puedes venir, ya, hoy hice esta tarea en la universidad y la que te pedimos, esa puede esperar. Está muy lindo esto, pero primero me haces lo otro, ¿verdad? Es importante que nosotros comprendamos este principio que Jesús también practicó. Juan 19:33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado. Con una lanza y al instante salió sangre y agua. Pero nosotros somos salvos y fuimos lavados de nuestros pecados con la sangre del Cordero. Lo que se demandaba en el sacrificio era la sangre, pero nuestro Señor Jesús dio hasta el agua. Agua es lo que sale después de que ya no hay sangre. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesucristo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Sin embargo, abrió la oportunidad para nosotros los gentiles. Nos dio la bendición de Abraham, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y el tuyo. Nos dio la bendición de Abraham a los gentiles, dice Gálatas 3:3. Entonces, el Padre le dijo, te envío a las ovejas perdidas de Israel. Y Jesús les trajo a los de Israel y a los que el Padre no pidió. A nosotros. ¿Ya te diste cuenta que se repite el patrón? Tú y yo queremos ser hombres y mujeres de Dios. Hagamos lo que estos hicieron. Dios todavía, mira, Dios, es que viene desde Dios. ¿En cuántos días Dios creó todo? ¿En cuántos? En 6. En 6 ya había terminado. Pero se inventó otro día para que tú y yo estemos hoy conectados acá en la casa del Señor con Él. Es impresionante. Lo que se ofrece voluntariamente tiene mucho poder. Génesis 14:18 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, y el sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y esto queda hasta alusivo a la Santa Cena que hemos celebrado. Sacó pan y vino, Melquisedec, el sumo sacerdote, pan y vino. Y le bendijo diciendo:
Bendito sea Abram. Ni siquiera le habían cambiado el nombre. Abram no era Abraham ya, era Abram. O sea, es mucho tiempo atrás. Y bendijo diciendo: bendito sea Abram, el Dios del Dios Altísimo. Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y dio a Abram los diezmos de todo. Aquí hay tres personajes. Está Dios, está Abram y está el sumo sacerdote Melquisedec, rey de Salem. Y este se aparece y le da a Abram pan y vino. Eso es figura del cuerpo y la sangre de Jesús. Y le dice: seas tú bendito, Abram. Y luego dice: y sea bendito el Dios Altísimo. Figura de Jesús que nos bendice a nosotros, da su cuerpo y su sangre, y que bendice al Padre. Nadie le pidió a Melquisedec pan y vino. Nadie de nosotros le pidió a Jesús que muriera en la cruz. Ni Dios ni Melquisedec le pidieron la ofrenda o los diezmos a Abram. Él los ofreció voluntariamente. Ofrendar y diezmar es de la fe. De la fe. Pero viene algo que es más poderoso aquí, o como consecuencia. Entonces el rey de Sodoma dijo: Abram, dame las personas y toma para ti los bienes. Porque venía él de una gran victoria. Entonces le dijo: ¿sabes qué? Hagamos un trato, déjame a mí las personas, quédate tú con los bienes. Y respondió Abram al rey de Sodoma, como tienes que responder tú también a todo lo que está pasando: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abram. Lo que Abram le estaba diciendo al rey de Sodoma: a mí el que me bendice es Dios. No vas a ser tú. De ti no tomaré nada, lo tomaré de Dios. Recuerden a Jacob, hizo un voto, nadie lo obligó. Jacob hizo el mismo voto cuando no tenía nada. Y Abraham hizo el mismo voto cuando lo había ganado todo. Porque Dios es Dios cuando no tenemos y Dios cuando tenemos. Dios es Dios cuando estamos pasando por escasez y cuando tenemos la abundancia. Porque Dios es Dios siempre, el mismo de ayer, hoy, siempre y por todos los siglos de los siglos. Amén. Y es digno de adoración cuando piensas que te está yendo mal y cuando piensas que te está yendo bien. No es cuestión de que ahora me congrego porque me va mal, pero cuando me vaya bien, no. Porque aquí tenés dos casos: a Jacob, cuando se quedó sin nada, adoró a Dios e hizo voto a él. Y Abraham, cuando lo ganó todo y aún le ofrecieron más, dijo: no, Señor, yo he jurado, he alzado mi mano a Dios, que Él es quien me bendice. Así que sé vivir humildemente y sé tener abundancia, dijo Pablo: todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. Pero quiero cerrar con un caso que a mí me conmueve. 2 Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha dado a las iglesias en Macedonia,
que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad en medio de la prueba. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Qué hizo Macedonia? Dio lo que no le pedían. ¿Vamos a ser promovidos en medio de todo esto? Sí, pero tenemos que dar la mía extra. Tenemos que trabajar más que los demás. Nos piden un trabajo y entregamos ese y otro poco más, porque eso es lo que estos grandes hombres hicieron. Y somos tan bendecidos como ellos, pero si soy tan bendecido como ellos, hay que trabajar como ellos. Amén.